El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Y puede ser que mejor. Y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México, la que ustedes promovían desde el Reforma y alentaban, porque el Reforma, para tener los antecedentes, porque no puede haber texto sin contexto, lo creó Carlos Salinas de Gortari. Esto para quienes nos están viendo, no para los que estamos aquí o los lectores del Reforma. Entonces, en Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman estado de bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México. Primero, que no haya corrupción y segundo, establecer el estado de bienestar. ¿Qué es en esencia el estado de bienestar? Que la persona tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, muy contrario a lo que defiende el Reforma. El Reforma no está de acuerdo con el estado de bienestar. El Reforma está de acuerdo con la privatización de los servicios de educación, de los servicios de salud. Para el Reforma permíteme, y para los que defienden ese modelo llamado neoliberal o neoporfirista, la educación y la salud son privilegios, no son derechos. Entonces, vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud de calidad para todos. Esto es, que van a poder llegar los pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales todos los días, donde van a haber medicamentos, pero también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó, con especialistas. El Reforma no quiere que contratemos médicos de Cuba, pero el Reforma fue corresponsable de que nos quedáramos en México sin médicos y sin especialistas por el modelo, en este modelo de bienestar, neoliberal. En este modelo de bienestar que usted comenta, digamos, un ciudadano llegará a urgencias, no estará en una silla de aluminio, no va a estar así. Las cirugías no tardarán 6 meses. O que nos pudiera detallar cómo es esa atención. No, y es mi compromiso.
y les voy a volver a ganar a los del Reforma, porque no sabe, además de mis convicciones humanitarias, la satisfacción, la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores. O sea, porque es ganarle al individualismo, al egoísmo, ganarle a los que tienen como Dios al dinero, ganarle a la falsedad, ganarle al racismo, ganarle al clasismo. No, si tiene su parte atractiva, decía un maestro, a veces la política cuando es buena, ¿sí?, produce grandes satisfacciones y una de ellas es el poder transformar. Y sí, está el aplazamiento, va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendidos, como tú lo estás planteando, con todos los medicamentos y sin pagar, es decir, gratuito todo el servicio, porque eso a los del Reforma les molesta muchísimo, porque ellos no quieren, ¿saben cómo le llaman? No es estado de bienestar ni Dinamarca, eso es populismo, es paternalismo. Entonces, sí vamos a cumplir. Entonces, le dice a Junco, de mi parte, que le vamos a ganar de nuevo, Presidente, porque ya le hemos ganado varias veces. Gracias. Y aun cuando con su pasquín inmundo todos los días esté mintiendo, todos los días. Lo de hoy yo no lo sabía, pero es una mentira. Pero diario, yo no sé qué le pasa, por qué está tan enojado. O sea, le entiendo, pues, porque no solo es él representa al señor Fernández, el dueño de los Oxxos de Monterrey, y representa pues a un grupo que siempre lucró con el presupuesto público y se dedicaron a saquear y ahora están muy molestos, pero que se serenen, que se tranquilicen y que esperemos, es el año próximo, lo de Dinamarca. ¿Y sabe por qué le decía que va a ser mejor? ¿Por qué? Porque Dinamarca tiene mucho menos población que México. Dinamarca debe de tener como 10 millones de habitantes. A ver, por favor. ¿Cuánto? 5 millones. Sí, 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 pero acá son 5. No, pero nosotros tenemos que atender a todos. Hasta ahora, sí, vamos a ir avanzando. Presidente, y como segunda pregunta, ante esta necesidad que mucha gente tiene de recurrir a los servicios privados, ¿es necesario que el gobierno o en el Congreso se haga algo para detener los precios tan elevados y en ocasiones abusivos? No. Antes a lo mejor no lo iban a hacer, pero lo que tenían como plan los neoliberales o neoporfiristas es que la atención médica
quedara al mercado, como si fuese una mercancía, que pudiese curarse, operarse, hacerse una cirugía, el que tuviese para pagar una clínica privada. Ahora no, ahora se va a garantizar el derecho constitucional a la salud, lo que establece el artículo 4 de la Constitución. Entonces, ¿para qué vamos a fijar cuotas si ya, a ver, pon por favor nada más la tabla de los hospitales por los 26 millones que estás hablando, que acaba de poner, que explicar Zoé? Te voy a dar un ejemplo de cómo va a ser para que cuando nos volvamos a encontrar aquí, porque esto lo vamos a estar tratando cada 15 días aquí. Esto. En estos 24 estados, estos 330 hospitales y en 8.079 unidades médicas rurales, sobre todo en estos hospitales, ya no hay caja registradora. Se quitaron. A ver, pon la otra lámina. No se cobra. Entonces, ¿para qué vamos a fijar tarifa? El que tenga posibilidad de hacerlo y quiera ir a un hospital privado, lo puede hacer. Este es un derecho, pero el estado de bienestar va a garantizar el derecho a la salud gratuito. Es esto. Todas son las cajas. ¿Cuántas? Que se han quitado. Puedes ir a un hospital y esto lo saben las enfermeras y lo saben los médicos y están muy contentos y nos están ayudando mucho, como siempre, los trabajadores de la salud. Presidente. Y es un proceso que se había dilatado, porque tú hablaste de tiempo, porque lo íbamos a hacer desde el inicio del gobierno, pero se nos vino la pandemia y tuvimos que atender la emergencia. Pero ahora que afortunadamente está bajando el número de contagios, ya estamos en este plan. Y a esto es a lo que yo me refiero cuando hablo del estado de bienestar para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud y el derecho a la educación, que es lo mismo. ¿Qué es la educación? ¿Por qué no tenemos médicos? Porque rechazaban a los que querían ingresar a las escuelas de medicina con la mentira, y el Reforma nunca dijo nada de esto, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Y eso no es cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo porque no había presupuesto para las universidades públicas, porque lo que querían era que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Lo que ya explicó Zoé, y esa irresponsabilidad, pues tampoco se señala en el Reforma, que no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que necesita el país por esa absurda política privatizadora que impusieron en materia educativa. Entonces,
como se están llevando a cabo todos estos cambios, por eso pues hay la molestia de Reforma, de todos sus articulistas, sus caricaturistas, yo creo que menos los trabajadores, porque esos, aunque sean callados, pues se dan cuenta cómo viven sus jefes y por qué están enojados con nosotros. Presidente, ya por último, insistir en este tema de la magistrada Esquivel. Ya estamos a martes, pareciera que no, el órgano interno de la UNAM encargado de realizar la investigación y entregar un resultado no estará listo el 2 de enero. ¿Usted consideraría que la Suprema Corte debería tomar cartas en el asunto sobre la maestra Esquivel? ¿Ella debería de separarse del cargo?